actas de las sesiones 168 y 169 se ponen a disposición de las y los integrantes de esta comisión. La señora secretaria va a dar lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe del Comité Mixto Radical Liberal, por la que informa que el diputado Luis Maya será reemplazado en esta sesión por la diputada Viviana Delgado. Igual comunicación del Comité de Demócrata Cristiano Independiente, por la que informa que el diputado Barría será reemplazado en esta sesión por el diputado Camaño. A través del sistema de la ley del lobby, una solicitud de audiencia derivada por la diputada Giovanna Ahumada, requerida por el presidente de la Asociación de Padres y Apoderados de Colegios FIDE, señor Ricardo Salinas, para referirse a la convivencia escolar y el entorno de los establecimientos educacionales y el sistema de admisión escolar, a fin de generar proyectos de ley para mejorar las condiciones de admisión en los colegios, proteger el entorno y el interior de las comunidades educativas. Finalmente, correo electrónico de la directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por medio del cual solicita audiencia para el investigador principal de ese centro, señor Vicente Sisto Campos, quien, según señala, ha desarrollado importantes investigaciones sobre la temática del proyecto de ley que modifica el estatuto docente para homologar los derechos de los profesionales de la educación en materia de distribución de horas lectivas y no lectivas. Esto a la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Habría alguna palabra respecto de la cuenta? Ok, antes de pasar a puntos varios, comisión quería recabar el acuerdo para, antes de que finalice esta sesión, poder recibir 10 minutos a apoderados de la escuela Ricardo Silva Arriagada E15 del Servicio Local de Chinchorro, que han pedido audiencia por medio del diputado Luis Maya. ¿Habría acuerdo, comisión? Disculpe, presidente, es que el diputado Camaño me tenía distraído acá con sus problemas ahí. Ya, repito, pongan atención diputados y diputadas. Otra vez. Pero diputado Bobadilla, pues. Quiero recabar el acuerdo de la comisión para recibir los últimos 10 minutos de esta sesión a los apoderados de la escuela Ricardo Silva Arriagada E15 del Servicio Local de Chinchorro, solicitud que ha hecho el diputado Maya directamente a esta presidencia. ¿Habría acuerdo para recibir a los apoderados? Por Zoom, por si acaso. Gracias, comisión. Acordado. Puntos varios. Ya, empecemos. Vamos a hacer un reloj. Diputada Sara Concha. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los colegas y a todos los presentes en esta comisión. Quisiera pedir el acuerdo de esta comisión para, en algún momento, cuando usted lo tenga o lo estime pertinente, presidenta, en la tabla, poder invitar a la directora de la Escuela Reyes de España de la comuna de Chillán, de la región de Ñuble, directora Marisol Reyes, para poder compartir la experiencia. Esto también fue compartido en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad respecto a una cabina sensorial de la empatía que ellos implementaron en algún momento, a raíz justamente de algo que también se discutió en esta comisión, que es poder restringir el uso de teléfonos en las aulas. Esto surge como una respuesta a una temática que se da entre los compañeros y donde desde la directora, los docentes lograron poder hacer un buen trabajo con toda la comunidad educativa, incluyendo a los apoderados, los estudiantes, y donde han logrado sensibilizar y concientizar acerca de cómo hoy día percibe el mundo en general los estudiantes que son parte del espectro autista. Entonces sería muy interesante que desde la comisión pudiesen conocer también esta experiencia y también los colegas quizás potenciarlo desde sus territorios como una forma también de poder aportar a la concientización
cuando no conocemos o muchas veces se estigmatiza al estudiante en condiciones distintas a un estudiante en situación normal en el aula. Así que sería muy interesante que se pudiese traer para exponer esta experiencia que ha sido un éxito también para el colegio y también para la comunidad, porque han logrado concientizar también a través de llevar esta cabina a la comunidad en general, y ha sido muy exitoso. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Concha. Si bien no puedo garantizarle una fecha, pero comisión, ¿habría acuerdo para la solicitud de la diputada? No va a preguntar qué puede. ¿Sobre el punto? En micrófono, diputado, por favor. Sí, pues. Presidenta, la verdad es que yo hace ya un par de semanas le solicité que pudiéramos recibir a una organización que envió ya hace bastante tiempo una solicitud de audiencia y que dice relación con lo siguiente: a través de un correo electrónico, la agrupación Soy Apraxia, que dirige la señora Marcela Delgado, a través de este correo está solicitando audiencia con la comisión. Presidenta, yo quisiera que le pusiéramos fecha, que no lo dejemos en acuerdo, sino que le pongamos fecha, ya sea para recibirlo en forma presencial o a través de un Zoom. Porque, ¿cuál es el problema, Presidenta? Estos son niños que están mal diagnosticados y el tratamiento que les están dando al interior del aula o en los colegios no es el que corresponde. Entonces sería interesante que la pudiéramos escuchar, Presidenta, y yo le solicito por segunda vez que le pongamos fecha y hora cuando los podamos recibir. Esta es una agrupación que es de la región del Biobío y tienen alto interés en que los integrantes de esta comisión la podamos escuchar. Eso, Presidenta. Diputada Concha, ¿usted quería agregar algo? Sí, gracias, Presidenta. Solamente corregir el nombre de la directora del establecimiento educacional Reyes de España, es Marisol Contreras, para que lo tenga como antecedente. Comprendo. Comisión, entendiendo también que nosotros habíamos tomado el acuerdo respecto de hechos de violencia que se habían suscitado dentro de los establecimientos por temas justamente, lamentablemente, con alumnos con necesidades educativas especiales. Quizás podríamos hacer una sola sesión justamente para evaluar cómo, porque además también hemos tenido mucho levantamiento y denuncias respecto a la ley de inclusión, a la ley TEA, y cómo ésta se ha implementado y las necesidades y lamentablemente el mal funcionamiento que ha tenido en algunos lugares. Entonces propongo que lo tomemos como una sesión especial y para eso también necesito la disponibilidad para la asistencia, ¿ya? Para ponerle pronta fecha, y si ustedes están de acuerdo hacemos una sola sesión que abarque más o menos toda esta temática, porque da para varios factores. Diputado Bobadilla. Presidenta, por cierto que yo estaría dando el acuerdo a su propuesta, pero solo quiero reparar en lo siguiente. Todos sabemos lo que ocurre con las sesiones especiales. Lo que ocurre con las sesiones especiales, Presidenta, es que normalmente se da quórum y a veces hay problemas. Entonces yo sugiero que sea en una sesión normal, por la importancia que tienen estos temas y que sin duda tienen efectos no menores al interior del aula. Por lo tanto, yo le sugiero, Presidenta, que pudiéramos hacerlo en una sesión normal, si usted lo tiene bien. Lo vamos a evaluar entonces, comprometo a dar fecha esta semana. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud de la diputada adicionando lo que yo mencionaba? Y la petición del diputado Bobadilla, es que es todo, pues abarca todo, ¿sí? Acordado. Diputada Rojas tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, quería hacer una solicitud a esta comisión. Hace unos meses
más exactamente en marzo, el 17 de marzo, junto a varios miembros de esta comisión, la diputada Schneider, usted, presidenta, el diputado Camaño, el diputado Santana, la diputada Serrano, presentamos un proyecto para legislar sobre la titularidad docente. ¿Ya? El boletín es el 17448-04 y también y posteriormente se presentó otro proyecto por parte del diputado Venegas, ¿no? Entonces hay dos proyectos de titularidad. La sala en su momento acordó que el proyecto fuese enviado a la Comisión de Hacienda, pese a que todos los proyectos de titularidad y quienes llevan más tiempo en esta comisión lo saben, siempre se han visto en esta comisión por la expertise técnica. Entonces yo quería solicitarle a la comisión que pudieran acordar, solicitar a comité como comisión de educación que el proyecto se tramite en esta comisión, independiente si luego se puede ver en otra, y que luego se haga la fusión de ambos boletines. El boletín del otro proyecto es el 17489-04. No lo tengo completamente claro, pero como se tienen que fusionar, se deberían tramitar ambos juntos en cualquier comisión que se determine y hoy el otro está en Hacienda. Entonces, la idea es que se pudieran tramitar los dos acá, pero eso habría que solicitarlo a comité. Entonces, vengo a solicitar que usted lo pida aquí en la comisión. Es un proyecto muy importante para los docentes, está en la agenda corta, además que se ha acordado, y por lo tanto quisiéramos que el trámite se realice acá. Por cierto, yo soy parte de la Comisión de Hacienda, así que si se tramita allá igual lo vamos a ver, pero creo que esta es la comisión a la que le corresponde verlo. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Rojas. Vamos a evaluarlo porque también, adicional a lo que usted menciona, que es el trámite que debiésemos realizar, también habría que ver justamente la disponibilidad del Ejecutivo, y lo digo porque en todas las últimas sesiones hemos consultado por medio de nosotros, pero muchas organizaciones han solicitado una pronta respuesta y no hay nada concreto todavía. Pero de todas maneras, para lo que comenta la diputada, que es solicitar que el segundo proyecto, que ambos proyectos se puedan tramitar y fusionar acá. ¿Habría acuerdo para enviar esa solicitud? Diputado Badilla. Presidenta, lo hemos planteado en más de alguna oportunidad. Cuando hay recursos comprometidos, lo normal es que pase por Hacienda. Y en esa línea, Presidenta, si está en Hacienda, es por algo. O sea, ¿en qué va a cambiar? ¿En qué va a cambiar el trámite cuando igual tendría que ir a Hacienda? Esa es mi consulta. Sí, pero los proyectos cuando tienen asociado financiamiento en segunda instancia pasan a Hacienda, porque en realidad para eso existen las comisiones que son especializadas, que son de expertise, como esta que es de educación. Entonces yo entiendo que el proceso y el camino debiese ser primero pasar por la comisión de expertise y luego a la comisión de Hacienda. Sobre el punto, diputada Schneider. Sí, no, yo solamente reforzar, Presidenta, que usted pudiera pedir el acuerdo para la solicitud de la diputada Rojas, porque tal como señalaba en su alocución la diputada, y como bien debería saber por su intermedio el diputado Badilla, que ha estado en esta comisión anteriormente y que incluso ha firmado algunos de los proyectos de titularidad, estos se han tramitado siempre en la Comisión de Educación. Además, este proyecto en sí mismo no trae aparejado un financiamiento o un gasto de recursos, porque estamos hablando de la dotación que ya existe en los servicios de educación. La titularidad se refiere a personas que ya están trabajando en un servicio educativo, entonces no implica recursos bajo esa lógica. Me parece importante señalar eso para reforzar la solicitud de la diputada Rojas y que ojalá pueda tramitarse en esta comisión. Y lo más importante es que pueda sacarse cuanto antes este proyecto de titularidad docente que, como bien decía la diputada, se ha solicitado en la agenda corta del Colegio de Profesoras y Profesores y que es una demanda muy sentida por las y los docentes. Bueno, comisión, vuelvo a consultar. ¿Habría acuerdo para la solicitud de la diputada Rojas? Acordado. ¿La está echando? Diputado Bobadilla, su punto varios. Qué bueno. Diputado Rey, punto varios.
Gracias, Presidenta. La verdad que solamente transmitir una solicitud que hizo la ANAF, que es la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios FIDE, con los que sostuve una reunión. Entiendo que están conversando también con varios parlamentarios. Esto dice con dos situaciones. Una que ya está abordando a través del Senado, que es la modificación del sistema de admisión escolar. Por lo tanto, eso lo dejo de lado porque ya se está abordando. La segunda tiene que ver con temáticas que tienen relación con la convivencia escolar y la amenaza que están sufriendo los entornos de los establecimientos educativos con el flagelo de la droga y otros delitos. O sea, ahí cierra comillas. Nos señalan que necesitan con urgencia algún tipo de iniciativa parlamentaria o del mismo ministerio coordinado, ya sea con el MIMBU, ya sea con los organismos pertinentes, para poder desarrollar iniciativas que lleven a nuestros niños tranquilamente hacia los establecimientos educacionales, asegurarles el entorno, asegurarles los accesos con mejor iluminación, con cámaras de seguridad, con rutas transitables, con, claro, todo lo que podamos incluir justamente para asegurar los entornos educativos de los establecimientos educacionales. Nos han solicitado esta información, nosotros estamos trabajando justamente en esa solicitud, pero nos gustaría que el mismo Ministerio de Educación pudiera tomar esto y aprovechar todas las instancias que hoy día tienen los distintos ministerios, el mismo Ministerio de Educación, para aportar justamente a ir desarrollando estas zonas protegidas. Esto no es una iniciativa que sea que esté solicitada solamente para Chile en este momento. Esto se aplica en otras partes. De hecho, ya lo había solicitado anteriormente. Tenemos en España y en otros países donde hay caminos seguros, trayectos seguros que se llaman, y justamente aplican para entregar a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros estudiantes, espacios de seguridad y tranquilidad para ellos y sus familias y toda la comunidad educativa, para que puedan transitar sin mayores inconvenientes hacia sus establecimientos educacionales y de vuelta, obviamente, también a sus viviendas. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Solo eso. Gracias, diputado Rey. Sí, Presidenta, no, solamente era hacer esta propuesta, esta solicitud, canalizarla al Ministerio y también, como cuando si esto se llega a ver acá en la comisión, como parlamentario le podamos brindar el apoyo. Eso es. Muchas gracias, diputado Rey. Diputada Serrano. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que son dos puntos. Voy a comenzar el primero por una situación que estaba quejando un colegio del distrito cual represento, de la comuna de La Florida. En la comuna de La Florida, en particular en el colegio Los Copihue de La Florida, se denunció el funcionamiento de una grúa que estaba instalada en el costado del colegio, cuyo funcionamiento produce que la maquinaria pase por sobre el espacio aéreo del establecimiento. O sea, estoy hablando de una grúa que pasa por encima del establecimiento y ha provocado mucha inquietud, principalmente por si está funcionando conforme a la normativa y por otra parte también por lo inquietante es que cualquier cuestión que se pueda desprender de la grúa pueda también desprenderse dentro del mismo establecimiento. Esto ha salido en particular en Chilevisión. Yo recibí la denuncia puesto por los apoderados del establecimiento y por eso, Presidenta, pese a lo que ha manifestado la misma constructora y también la Municipalidad de La Florida, quien está a cargo de otorgar estos permisos, creo que también es importante que se remita a esta Comisión de Educación a través de un oficio donde la Municipalidad pueda detallar primero cuáles son los mecanismos de fiscalización, si está todo en regla, y por otra parte también si la Dirección de Obras Municipales también pueda manifestar que todo lo que se está construyendo en estos momentos no altera
lo que tiene que ver con la convivencia educativa, puesto que podría también generar un daño muy importante a esta comunidad como a cualquier niño y niña del establecimiento. Entonces yo creo que es importante al menos pedir este oficio, puesto que ya lo manifestaron públicamente, pero creo que los antecedentes también se tienen que remitir a esta comisión de educación. Por otra parte, también me gustaría manifestar una situación de el Colegio San Luis de Valparaíso, y esto lo hago por encargo del diputado Luis Cuello, puesto que en los correos, que me imagino que le ha llegado a otros integrantes de la Comisión de Educación, se ha comunicado que el Colegio San Luis de Valparaíso, que es un colegio que tiene una trayectoria de más de 70 años, estaría pronto a su cierre el cierre del establecimiento. Y esto tiene una especial atención principalmente porque son 150 niños y niñas jóvenes que provienen de contextos muy vulnerables. Entonces, lo que quería solicitar es que la Superintendencia de Educación pueda informarnos sobre todas las medidas que se están tomando para que la trayectoria educativa de estos 150 niños y niñas jóvenes de contextos vulnerables van a seguir también enlazados al sistema educativo, porque tenemos una situación en particular con un cierre de un establecimiento que no puede afectar la trayectoria, sobre todo si estamos hablando de niños y niñas vulnerables. Yo vuelvo a repetir, esto lo estoy haciendo por encargo de los correos que nos mandó la comunidad educativa, pero también del diputado de la zona, Luis Cuello, el cual también tiene una preocupación por este proyecto educativo. Eso, Presidenta, esos son mis 2 puntos varios. Por eso la superintendencia. Diputado Barrios, sobre el punto, es que también me gustaría mencionar respecto de claro, como decía la diputada Serrano, ¿Sí? la trayectoria de los estudiantes, pero también me preocupa los trabajadores de la educación asociados, que no sabemos qué números son, pero asociados a esa escuela. Sí, para la información sobre el punto y para la diputada también, nosotros acabamos de tener una reunión con el directivo, la directora, la representante del CEPA y la representante de los profesores con la subsecretaria. Por eso llegamos tarde. Tuvimos una reunión con la Escuela San Luis. Sí, a 2 semanas más se va a tener una propuesta. Lo que pasa es que ellos tienen 147 alumnos, son un colegio particular sancionado, 107 años, fueron parroquial, después tienen otra figura jurídica. Entonces estamos buscando la manera de que obviamente su continuidad educativa siga adelante. Ahora, eso no está de no poder mandar un oficio o una cosa de esa, no hay ningún problema, pero lo que quiero decir es que hemos tenido in situ un trabajo con ellos en el día de ayer en el establecimiento educativo y hoy día con la subsecretaria. Gracias por la información, diputado Barrios. Diputada Serrano, quisiera... Sí, yo agradeciendo todas las gestiones que pueda hacer el diputado, yo creo que también es importante que estos antecedentes sean remitidos también a la superintendencia, puesto que también ellos se tienen que encargar de las trayectorias educativas. Entonces yo creo que lo que abunda en este caso no daña. Gracias, diputados. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud de la diputada Serrano? Acordado. Diputada Schneider. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a todas y todos los presentes, a la y los colegas. Yo vengo con una solicitud de la Fundación Chile Necesita ESI y la Red Docente Feminista. Yo sé que este es un tema, el que voy a plantear es un tema polémico, pero creo que siempre es importante tener información y datos respecto a las discusiones que damos en materia de educación. Estas organizaciones, la Fundación Chile Necesita ESI y la Red Docente Feminista, están impulsando durante el mes de julio y siguiente, si es que no me equivoco, una encuesta nacional docente para personas que estudiaron pedagogía y que se encuentran ejerciendo dentro de las comunidades educativas. Y esta encuesta lo que busca es levantar datos e información respecto a cómo se está enseñando y aprendiendo la educación en sexualidad en nuestro país, la educación en sexualidad afectiva en nuestro país. Esta encuesta que no supone necesariamente un posicionamiento respecto al tema, sino que más bien lo que busca es obtener información y datos de las y los profesionales de la educación que se encuentran dedicados a la docencia. Mi solicitud, Presidenta, es que tal como se hizo en su momento en pandemia, cuando la diputada Rojas era presidenta de la comisión,
se pueda difundir esta encuesta a las y los docentes. Esto ya se hizo con una encuesta relativa a los cuidados y las profesoras durante la pandemia, en una experiencia bastante positiva, bastante exitosa, porque logró llegar a una amplia gama de la población a encuestar, y la idea de esto es que pudiera difundirse esta encuesta, que yo les puedo mandar luego para que ustedes la revisen al chat de la comisión, y que se pueda difundir a los establecimientos educacionales para que las y los profesores puedan contestarla. Esta, como les digo, es una encuesta que lo que busca es recabar información en torno a la educación en sexualidad en nuestro país. Esa sería la solicitud, presidenta. No entiendo, no sé, y ahí le aprovecho a preguntar a la secretaría si esto requiere unanimidad, mayoría, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo? No, es que el acuerdo requiere unanimidad. Y yo lo que quiero es que se acuerden. Preguntemos. Eso. ¿Habría acuerdo para la solicitud de la diputada Schneider? ¿Y para eso se requiere unanimidad? No. Todos los acuerdos no requieren unanimidad, sino mayoría. ¿A Manuel Sada? Sí, a Manuel. Sada? Yo por supuesto Diputado, no no le he dado la podría... palabra. Diputado, tiene que pedirme la palabra. Diputado Badia. Perfecto, gracias presidenta. Yo no podría estar en desacuerdo en lo que manifieste la Secretaría, pero lo único que yo quiero que quede constancia es que yo no doy el acuerdo. Que quede registrado en acta, como corresponde, nada más. Sí, en el acta dejamos constancia de que usted se opuso al... ¿Todos los demás estamos de acuerdo? Ok, acordado. ¿Se acordó? Sí. Ah, pero yo no la vi. No nos tenía fe. Diputado Cornejo. No lo esperaba. Gracias, presidenta. Quiero solicitar que usted pudiera recabar el acuerdo para poder denunciar en primer término la grave situación que estamos viviendo a partir de lo que ha ocurrido en los últimos días en la Universidad de O'Higgins, que obviamente es la universidad estatal que tenemos en nuestra región. En primer término, este día lunes recién pasado fue convocado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, una reunión donde se iba a instalar una mesa técnica de trabajo para dar cuenta de los avances de la implementación del campus Rengo de la Universidad O'Higgins, y solamente fue convocado un parlamentario de la región, lo que nos parece grave. La Universidad de O'Higgins no es patrimonio político de absolutamente nadie, porque en ella además estudian alumnos de las distintas comunas de nuestra región. Por lo tanto, lo primero que solicito es que se pueda oficiar al Ministerio de Educación para que nos puedan informar por qué razón se organizó esta reunión, la convocatoria de esta mesa técnica, y por qué solamente fue convocado un parlamentario de la región. Además, presidenta, también poder oficiar al Ministerio de Educación y a la Universidad de O'Higgins para conocer la grave situación por la que están atravesando los alumnos del campus Colchagua de la Universidad O'Higgins, ya que tienen problemas graves en las distintas programaciones de su malla académica, y por otro lado, problemas graves de infraestructura, dentro de los cuales está, por ejemplo, el suministro de agua potable. En reiteradas oportunidades han suspendido las clases y la programación académica de esa universidad, porque hace más de 3 meses que no cuentan con suministro de agua potable. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. ¿Sobre el punto, diputado? Tengo una duda para poder entender de mejor manera la solicitud del diputado Cornejo. Esta mesa técnica, a la que usted hace alusión, ¿por quién habría sido convocada? ¿Por la universidad, por el ministerio, para saber dónde corresponde el oficio? Quiero saber. Es una pregunta. Si me la puede contestar, presidenta. Fue convocada por la Subsecretaría de Educación Superior. ¿Habría acuerdo entonces para las solicitudes del diputado Cornejo? Acordado. Yo tengo puntos varios, pero quiero saber si alguien más necesita la palabra para puntos varios. Ya. Tengo 2 puntos varios, no 3.
El equipo se reunió con la Federación de Asistentes de la Educación, AEFEM, respecto de la entrega del bono de desempeño laboral, beneficio que está contemplado en el artículo 50 del Estatuto de los Asistentes de la Educación. Este bono, que puede alcanzar hasta 10 unidades de fomento, considera un componente variable determinado por un indicador general de evaluación, compuesto por 4 variables: años de servicio, escolaridad, convivencia escolar y resultados controlados como el CIMSE, por ejemplo. Y en particular, la última ley de reajustes definió los porcentajes asociados a la variable de años de servicio, estableciendo, por ejemplo, que quienes tienen más de 10 años deben recibir un 25% y quienes tienen de 6 a 10 años pueden recibir un 15%, y así sucesivamente. Sin embargo, se ha denunciado que a muchos trabajadores se les aplicaron porcentajes que no correspondían al tramo legal, como 20%, 10%, incluso algunos recibieron un 0%. Lo que vulnera el mínimo establecido, que es el 12,5%. Además, respecto de la variable convivencia escolar, el decreto exige considerar la capacitación en promoción de la buena convivencia. Sin embargo, en numerosos casos, los sostenedores no ofrecieron las capacitaciones, lo que llevó al Ministerio de Educación a organizar una jornada nacional a última hora. Pese a ello, se han reportado casos en que asistentes capacitados no obtuvieron el porcentaje completo en esta variable. Todas estas situaciones fueron advertidas por las federaciones nacionales durante el proceso de impugnación previo a la transferencia de recursos, pero sus observaciones no fueron acogidas por el Mineduc. En consecuencia, se generó una evaluación de porcentajes erróneo que afectó directamente al patrimonio de las y los trabajadores y los de sus familias, por supuesto. Solicito entonces que esta comisión acuerde un oficio dirigido al Ministerio de Educación para que informe sobre las medidas tomadas para corregir los errores del proceso 2024 y 2025, las acciones preventivas para el periodo 2025-2026, o sea, que no vuelva a ocurrir, los estudios de actualización del decreto 123, la oferta de capacitaciones en convivencia escolar por parte de los sostenedores, la fecha de la próxima jornada nacional organizada por la Subsecretaría de Educación y las medidas para asegurar que las nóminas de beneficiarios se entreguen con la debida anticipación para permitir impugnaciones dentro de un plazo normativo de al menos 5 días. Asimismo, se solicita enviar un segundo oficio a la Dirección de Presupuestos para que informe sobre los estudios financieros relacionados con el proyecto de ley comprometido por el Ejecutivo, que otorgará la bonificación de zona a los asistentes de la educación, en el contexto del trabajo de la mesa técnica y el punto número 11 del protocolo de la Ley Presupuestos 2025, y sobre la existencia de estudios que identifiquen artículos del Estatuto de los asistentes que no generen gasto fiscal. Segundo, hay una noticia que salió en varios medios del SLEP Andalién Sur, el jardín infantil en la comuna de Chiguayante. Este fin de semana se dio a conocer que en diferentes medios que el caso de un menor de 1 año y 3 meses, quien el pasado 14 de julio sufrió un accidente en el jardín infantil La Esperanza, de la comuna de Chiguayante, dependiente obviamente del servicio local Andalién Sur. El papá del menor, quien finalmente se supo que sufrió una fractura de fémur y terminó con ambas piernas, una fractura de fémur, el bebé, y terminó con ambas piernas enyesadas. Denuncia que no se llevaron a cabo los protocolos correspondientes, es lo que dice el papá, mientras que el servicio local Andalién Sur señala que los protocolos fueron activados conforme al reglamento interno, así como el ingreso de una denuncia ante Fiscalía. Entonces solicito también el acuerdo de esta comisión para oficiar a la DEP y al director ejecutivo del servicio local Andalién Sur para que informe los procesos de investigación y sanción que se están llevando a cabo y de igual manera que mantengan informada a esta comisión sobre los avances de esta denuncia ante Fiscalía. Lo encuentro extremadamente grave. Y por último, el Jardín Infantil Tesoros de la Montaña solicitó un oficio a la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji para que den cuenta de las medidas que han tomado para abordar una problemática que sufre el jardín infantil en la sala cuna del mismo nombre, Tesoros de la Montaña de Andacollo, quienes el día de hoy debieron suspender el servicio de alimentación y cambiar la modalidad de atención solamente a media jornada por el motivo de malos olores en el sector de cocinas. O sea, no se pudo atender en normal funcionamiento, ¿cierto?, a los estudiantes. Eso también es grave. ¿Habría solicitud, comisión, para las 3 solicitudes que he realizado? Diputada. En el penúltimo caso, que no sé si fue el segundo o tercero que mencionó,
pero usted habla del caso de el SLEP Andalien, ¿cierto? Sí. Y habla de que nos puedan remitir la investigación, pero entiendo que no estarían llevando ellos una investigación, sino que dicen que se está ajustando todo a los protocolos y por tanto mi pregunta ellos hicieron la denuncia. Ya, entonces mi pregunta, porque si estamos preguntando esto, la Fiscalía nos tendría que remitir los antecedentes, ¿no? Puede ser también el servicio local. Ahora, si usted quiere, podemos extender el oficio también a... Es que sí. Yo solamente lo pregunto por lo siguiente, Presidenta, para ser lo más preciso posible, porque después nos pueden responder que estos antecedentes se llevaron a la Fiscalía y que la Fiscalía tiene que ver si nos comparte esto o no. Entonces, yo creo que la solicitud más explícita es ver qué es lo que ellos han hecho y si realmente esto incentivó a una investigación, porque por lo que yo entiendo de la lectura que usted dio, esto... al menos el SLEP está diciendo que esto se ajusta a sus protocolos, entonces quizás... Lo que salió en la prensa es que ellos hicieron la denuncia. Entonces, de esa denuncia y de esa investigación, cuando ellos obtengan información, a nosotros también lo que yo estoy solicitando es que esta comisión esté enterada de los avances de esa denuncia. Vuelvo al punto quizás para insistir. Quizás sería bueno saber si ellos abrieron una investigación interna, porque ellos lo que... es el único antecedente que nos podrían remitir, porque de lo contrario tendría que remitir un antecedente a la Fiscalía. Si usted quiere, lo podemos ampliar para que nos entreguen ambas informaciones, el avance de la investigación interna como la investigación de la denuncia que ellos realizaron formalmente. ¿Habría acuerdo, comisión? Acordado. ¿Más puntos varios? Ok. Entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de iniciar la tramitación del proyecto de ley de origen en moción de los diputados Mónica Arce, ¿quién les habla? Héctor Barría, Viviana Delgado, Andrés Giordano, Karen Medina, Elia Molina y Emilia Nullado, y que modifica el estatuto docente para homologar los derechos de los profesionales de la educación en materia de distribución de horas lectivas y no lectivas. En razón de lo anterior, pero Subse, usted me había pedido la palabra. Ya, disculpe, no, le damos la palabra para que pueda, usted quería responder a algunos... Ya. No se preocupe, Presidenta, no pasa nada. Bueno, buenas tardes, Presidenta, diputados, diputadas, un gusto saludarlos nuevamente. Solo algunas pequeñas, ratificar algunos pequeños elementos, digamos. Respecto al tema del proyecto de ley de titularidad, efectivamente, comentarles que nosotros respondimos al Colegio de Profesores y Profesoras el pasado, hace a fines de junio, primeros días de junio, y ahí nosotros nos comprometimos a que efectivamente íbamos a incorporar en el segundo semestre en nuestra agenda legislativa el tema de la ley de titularidad, que era el primer tema que ellos solicitaban en su agenda corta. Ahora yo, en el fondo, ratificar también aquello que ha señalado la diputada Rojas respecto a que vamos a auspiciar el proyecto de ley de titularidad que está. Entonces, efectivamente, creemos que ahí, la idea es darle, por supuesto, una tramitación lo más rápida posible, pero efectivamente vamos a tramitar vamos a darle patrocinio a ese proyecto de ley. Es que lo que habíamos pensado también, y me imagino que lo vamos a discutir, o lo vamos a conversar un poco más en profundidad respecto al que tienen hoy, es que nos parecía que podía ser razonable juntarlos y fundirlos por un tema de economía legislativa, porque además también, ustedes saben, el proyecto de ley que modifica la nueva educación pública, la ley 21.040, está avanzando en el Senado y va a llegar acá luego, ¿no? Esperamos que llegue prontamente, y ese es un proyecto de ley que tiene, en el fondo, la idea sería poder tramitarlo lo más rápidamente posible. Entonces, también creemos que podría ser bueno, en el fondo, fundir estos dos proyectos que dicen relación con temas bien vinculados, ¿no? Y poder así también por economía legislativa trabajarlos los dos juntos. Respecto a, solamente en realidad, a dos pequeños elementos, por su intermedio, si mal no recuerdo, el diputado Rey, pero ya no está, pero nos hablaba respecto a los temas de transporte y llegada a los establecimientos educacionales. Solamente comentarle aquí a la comisión, probablemente algunos ya lo saben, nosotros lanzamos ahora unas 3 semanas un programa
que es en el marco de nuestro programa de comunidades educativas protegidas. Lanzamos un programa de patrullajes inteligentes en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y ese programa considera 44 comunas en donde efectivamente se ponen a disposición una cantidad enorme de datos con los cuales cuenta el Ministerio de Seguridad para poder hacer patrullajes específicamente dirigidos a los entornos de los establecimientos educacionales, un poco acogiendo aquella preocupación que también tenemos, por cierto, y que planteaba el diputado Rey por su intermedio presidente. Entonces, comentarles eso. Tenemos, si les parece, podríamos enviarles quizás el comunicado, o también tenemos el listado de las comunas, porque no son todas en Santiago. De hecho, tengo aquí listado, tenemos comuna desde el norte, esperemos un segundo, tengo aquí, desde Arica, Iquique, Alto Hospicio, hasta en el sur, si mal no recuerdo, el diputado Rey se refería a Coyhaique, que efectivamente Coyhaique es una comuna que tiene patrullaje inteligente, Punta Arenas, Puerto Montt, Valdivia, bueno, ahí hay 44 comunas y la idea también es seguir creciendo con esto, ¿ya? De modo tal de poder tener una coordinación intersectorial con, en este caso, prevención del delito para efectivamente poder evitar la mayor cantidad, o sea, poder adelantarnos a eventuales hechos de violencia y poder evitarlo, ¿ya? Eso, y finalmente también, bueno, respecto a dos temas pequeños, respecto a la Escuela San Luis, efectivamente nos juntamos con ellos, por eso llegué un poquito tarde, y convinimos, nos entregaron esta carpeta roja, son los antecedentes que me entregó la directora del establecimiento, y quedamos de acuerdo que nos vamos a juntar en 2 semanas más. Creo que es muy importante, y ahí mencionarle por su intermedio presidenta a la diputada Serrano, efectivamente un elemento central cuando hay riesgo de cierre es lo que usted plantea, diputada, que efectivamente es asegurar la trayectoria educativa de niños, niñas y jóvenes que están en este establecimiento. Ahora, también señalarle a esta comisión los plazos para cierre de establecimientos están bien regulados, no es que un establecimiento pueda decidir en cualquier momento, ¿ya? Entonces eso también, bueno, la idea es poder, si es que ese es el camino, ojalá no sea, porque efectivamente lo que todos quisiéramos es que esto se pueda resolver. Conversamos con la directora, con profesores y con la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, que íbamos a ver opciones y ver una reunión en un plazo máximo de 2 semanas. ¿Ya? Y finalmente, solo una pequeña precaución respecto al tema de jardín infantil en Andalián Sur. Es importante, yo voy a averiguar, me llevo los temas, es importante ver bien qué tipo de investigación hay, si es que hay una investigación sumaria en curso. Porque, ojo, si hay una investigación sumaria en el fondo por procedimiento, son confidenciales. Entonces habría que tener cuidado con no entorpecer el procedimiento de investigación. Nosotros lo vamos a averiguar y vamos a informar, pero en el marco del tipo de investigación que se haya definido. Eso, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Algunas palabras respecto a lo que dijo la subsed? ¿No? Ya. Ahora sí, vamos a ver lo del proyecto. Saludar y darle la bienvenida a todos los invitados. Se encuentran acá de organizaciones, también está del Colegio de Profesores, así que sean muy bienvenidos a esta sesión. Y vamos a esperar una presentación para poder mostrarles el proyecto. Mientras se carga la presentación, puedo comentar que efectivamente hemos estado avanzando con la mesa, con los asistentes de la educación, efectivamente para avanzar en el compromiso que está en el protocolo de acuerdo firmado con el Congreso en el marco del presupuesto del año pasado. Hemos tenido ya varias instancias de trabajo y está el compromiso de que se va a ingresar el proyecto de ley en septiembre de este año. El proyecto por bonificación de zona, por asignación de zona en el fondo. ¿Ya? No está claro por dónde va a ingresar, pero sí el compromiso, lo que quedó en el protocolo de acuerdo es que en el mes de septiembre, en el fondo, bueno, se abrió esta mesa, la mesa de trabajo con ellos por bonificación de zona. Tuvimos la primera reunión el 28 de febrero, el 30 de abril, el 30 de junio, y han ido habiendo algunos temas en los que se ha avanzado. Hay otros temas en los cuales ha sido más complejo llegar a acuerdo, donde no hay acuerdo aún. Pero bueno, eso es parte del trabajo que se está realizando y el compromiso es que en el fondo en el mes de septiembre se va a ingresar un proyecto de ley en esta materia. Eso, perdón, que se me fue responder a esa pregunta que había hecho, parece que usted, presidente.
Súper. Sí, nosotros lo mencionamos por AFM. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, les quiero presentar brevemente de qué se trata este proyecto de autoría de diputados también que estamos acá en la comisión. Respecto a la distribución de horas lectivas y no lectivas, que en este caso para los trabajadores de distinta especie, por decirlo así, de distinto espacio donde ellos trabajan, no es igual, ¿cierto? En la ley 19.070, que norma el estatuto docente, existe la distribución, especifica la distribución de horas lectivas y no lectivas. Y en este sentido hay una desigualdad porque dice específico que los docentes que pertenecen a colegios particulares pagados van a quedar fuera de esta protección o de este beneficio del estatuto docente. Esto obviamente va en contra de, por ejemplo, normativas o políticas públicas como lo es la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que está estipulado por ley, la 21.045, entre tantas otras normativas que apuntan a qué es lo que uno debe hacer dentro de sus funciones y dentro de la hora laboral. Entonces, finalmente, a los trabajadores de colegios particulares pagados genera jornadas laborales absolutamente injustas, en desmedro, ¿cierto? Y a diferencia de lo que son los trabajadores de educación pública, y una desprotección finalmente de su trabajo, pero fuera del aula. Bueno, yo como hija de profesora siempre lo digo, pero me imagino que muchos de nosotros conocemos a profesores y profesoras que llevan su trabajo a la casa, que lamentablemente terminan usando su tiempo personal y muchas veces dejan de lado hobbies, tiempo de ocio inclusive, pero por lo demás a sus familias, para poder preparar clases, corregir, planificar, inclusive para poder participar de proyectos de desarrollo o de capacitación que dictan los mismos empleadores, lo cual obviamente es bastante injusto. El Estatuto Docente en su artículo 80 limita estas horas lectivas y protege el tiempo no lectivo. Pero como ya les había dicho, solo rige para los trabajadores del sistema público, exceptuando a los colegios particulares pagados. ¿Sí puedes avanzar, Jesús, por favor? Bueno, las cifras de los docentes particulares pagados, ahí vemos las cifras del 2023 hacia hoy día, y entonces sabemos que existen más de 26.000 docentes sin este derecho a lo largo de nuestro país, que son los afectados. Ahora, del universo total de los trabajadores, de los docentes en Chile, que son más de 260.000, y por lo tanto estamos hablando que un 10% del universo total sufre esta complejidad y esta condición, obviamente que es una discriminación como trabajadores de la educación. La importancia de las horas no lectivas son porque esencialmente son para preparar clases, para evaluar. Sabemos que, planificar y coordinar, pero sabemos que hay muchísimo del porcentaje total del trabajo de los profesores que tiene que ver con temas administrativos. Y por lo tanto, por eso es la importancia de proteger y resguardar estas horas de trabajo en particular. La ley 20.903, ¿cierto?, reconoce su relevancia y lo dice expresamente en el desarrollo profesional docente, porque esta ley crea un sistema de desarrollo profesional que modifica el decreto con fuerza de ley número 1. Esto es del año 1996, y reconoce la importancia de estas horas no lectivas en las labores complementarias educativas a la función docente en las aulas. Entonces, a su vez, tenemos un estatuto que lamentablemente o maliciosamente excluye a los docentes que tengan un tipo de contrato con establecimientos particulares pagados. Entonces están sin tiempo protegido, ¿cierto? Y la calidad educativa, pero también personal, se ve afectada. Cuando nosotros hablamos de la salud mental de nuestros trabajadores de la educación, cuando nosotros hablamos de mantener a los trabajadores de la educación dentro del sistema, porque se proyecta también un
una afectación a futuro de la cantidad de docentes totales que necesitamos para que el sistema confluya, finalmente nos encontramos con que este tipo de discriminación no aporta, sino por el contrario, ayuda a disminuir la cantidad de personas que quieren entrar a estudiar la carrera de pedagogía y para quienes también se quedan dentro del sistema. Entonces, la propuesta de este proyecto es eliminar la excepción que les mencionaba que está dentro del artículo 80 en el estatuto docente, para que estos docentes particulares, ¿cierto?, tengan ese límite de horas lectivas. Prohibir también las tareas incompatibles en horas no lectivas, como por ejemplo mandar a un profesor a un taller, a un reemplazo, a labores de inspección en patio, entre tantas otras, porque hemos sabido de profesores que terminan arreglando techos, arreglando puertas por las condiciones, yendo a comprar al supermercado los insumos básicos como papel higiénico y plumones. O sea, sabemos que terminan haciendo cualquier otra cosa, y esto, en vez de transformarse quizás en una iniciativa o una tarea voluntaria para poder ayudar dentro del colegio, se transforma en una obligación de parte de un empleador o un directivo que no respeta esas normativas. Por lo cual sabemos que hay otras cosas asociadas como prevención de riesgos. Si un profesor o cualquier trabajador está haciendo una labor que no le compete, ¿cierto?, y sufre un accidente, es un problema inclusive mucho mayor. Y también, bueno, proponemos que dentro del proyecto permitir cambios dentro de esta cantidad de horas lectivas no lectivas, solamente por acuerdo colectivo, pero sin que esto presente una disminución en las horas no lectivas. Bueno, este proyecto busca justicia, reconocimiento y calidad educativa, porque un profesor que trabaja fuera de su horario laboral no lleva tarea, sino que le deben su tiempo. Yo creo que en Chile, dentro de este rubro que yo siento que está tan golpeado, que está tan poco reconocido, tampoco podemos tener dentro del mismo trabajadores de primera categoría y trabajadores de segunda categoría, y es por eso que nosotros presentamos este proyecto de ley. Abro la palabra para quienes quieran hacer consultas, dar su opinión. Subse, no sé si dentro como ejecutivo nos puede dar apreciaciones. Muchas gracias, presidenta. Claro, podemos dar una primera mirada. Nos parece que, bueno, es un proyecto que es relevante aborda un hecho que es importante poder mirar, es relevante poder discutir sobre algunos elementos que son como fundantes, por decir o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles de los elementos que define el estatuto en el fondo se aplican a todas y todos los docentes, sin hacer esta distinción de acuerdo a la dependencia administrativa del establecimiento al cual pertenecen, ¿no? Que parece, en el fondo, hace sentido que pueda ser así. Es relevante también poder discutir sobre las labores que constituyen horas no lectivas y aquellas cosas que no constituyen horas no lectivas. Este es un debate que surge muchas veces. Además, creemos que va en la línea de colaborar con disminuir el agobio laboral, en ese sentido también fortalecer el bienestar docente, el que las y los docentes puedan efectivamente focalizarse en aquellos elementos que son propios de la gestión educativa, ¿no? Creemos que puede ser, o sea, compartimos que en términos como de técnica puede ser, puede ayudar a una tramitación más expedita y más coherente también, o no más, pero coherente el verlo junto con titularidad. Podría uno pensar en refundirlo y hacer una tramitación que por economía legislativa pudiera abordar ambos elementos y pudiera en el fondo tramitarse en una gestión legislativa, sobre todo considerando aquello que les comentaba previamente respecto a los proyectos que van a llegar a esta comisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que va en la línea de mejora de aprendizaje, de mejora de condiciones, es valioso. Hay que tener ojo con las implicancias que tiene y también, bueno, con cómo se va, por ejemplo, en los temas que pueden ser sujetos a negociación colectiva, cómo se hacen esas negociaciones también en la línea de que sean sostenibles para el sistema.
bueno, en relación a los elementos que se han en el marco de la tramitación, o sea, del traspaso de los establecimientos educacionales a la nueva educación pública, en algunos casos hemos tenido situaciones en que se han hecho negociaciones colectivas que implican asumir compromisos que aumentan el déficit en algunos casos, ¿no? En este caso es distinto porque es educación particular subvención, o sea, educación particular pagada. Pero si se define un criterio que pueda tener implicancias luego sobre el resto del sistema, también es importante poder mirarlo de modo más sistémico, ¿no? Pero a priori nos parece que es algo interesante de poder discutir, de poder analizar, y creemos que puede ser positivo juntarlo con el de titularidad para darle una tramitación legislativa más ágil. Eso, Presidenta. Claro. Poder refundir y poder juntarlo. Eso es lo que se ha evaluado, no es algo que esté completamente cerrado, pero sí nos parece que podría ayudar con una tramitación legislativa que pudiera, en el fondo, avanzar más por economía legislativa en rigor. ¿Ya? Eso. Diputado Schubert. Ahí sí. Muchas gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio a las personas que nos acompañan hoy día, la subsecretaria. Tengo algunas preguntas de algo que no estoy entendiendo de la propuesta. Bueno, me parece interesante. Entiendo que solamente iguala a los profesores de colegios particulares pagados a lo que ya existe tal cual como existe en el sistema público, ¿verdad? Ya, o sea, no hay ninguna modificación respecto de todos los que no son privados. Exacto. Exacto, solamente es dejar de excluir en esa libertad a los particulares pagados. Ya. O sea, no, respecto del resto de toda la administración pública y particular subvencionada queda exactamente igual. Lo que yo entiendo, diputado, para contestarle al tiro ese punto particular, es que de la educación particular subvencionada no tendríamos potestad para poder homologar, porque es lo que está para los docentes públicos que se rigen por el estatuto docente, sí, pero sin esta exclusión en particular. Entonces, como dice la subsecretaria, en realidad es eliminar la exclusión del artículo 80. O sea, perdón, la norma entonces se aplica originalmente, hoy día la norma se aplica a los del sistema público, ahora se ampliaría también a los de los particulares privados, pero los subvencionados no. Sí, ahora entendí menos. Lo que pasa es que el artículo tiene un último inciso, gracias, que señala que las disposiciones de este artículo no se aplicarán a los contratos docentes celebrados entre profesionales de la educación y establecimientos educacionales particulares pagados. Entonces, eso es lo que dice actualmente. En el fondo, se aplica a todo el resto, menos a los particulares pagados. Exacto, sí. En el fondo, lo que hace este proyecto es que elimina esta excepción. Sí, perfecto. O sea, sí cubre ya la norma, permite a los subvencionados, a los sistemas públicos, y ahora se abriría también a los particulares privados. Por eso, está bien. Eso es lo que quería entender. Ya, gracias. Dice que sí se va a prohibir expresamente los reemplazos. ¿Esa prohibición de reemplazos está en la actual norma respecto de los otros, particulares, público y particular subvencionado? Hay prohibición de reemplazo, ya. Ahora, perfecto, ya entiendo bien cuál es la propuesta. Lo que no entiendo es, o la duda que me surge es que esto va a implicar modificar, porque estamos hablando de particulares privados que no se rigen por el estatuto docente. Pero no son funcionarios públicos. Pero no son funcionarios públicos, claro. Claro. Y tienen contratos con otras condiciones, digamos, particulares, que son distintas. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué ocurriría con la escasez de profesores que ya tenemos hoy día? Porque entiendo que esto implicaría necesariamente a los particulares privados tener que contratar profesores que cubran las horas que estos profesores hacían clase en sala, que hoy día van a estar en esta época, en estas horas no lectivas, ¿verdad? Porque van a dejar de hacer clase para estar en horas ya, eso es una pregunta. ¿Es sostenible con la actual crisis que tenemos de falta de profesores? Y lo segundo, ¿el gobierno entiendo que va a patrocinar entonces este proyecto que es de moción parlamentaria y lo va a hacer suyo? Eso quería entender. Muchas gracias. Sí, diputado, respecto de si eso sería como sostenible
por las clases que se supone que estos trabajadores de la educación están realizando y dejarían de hacer, no va tan solo apuntado a eso, porque hay otras muchas más actividades o labores que se aplican a estos trabajadores respecto de esas horas lectivas y no lectivas. Entonces lo que se busca en realidad es poder ordenar, organizar y homologar lo que ya por suerte tienen como beneficio los trabajadores públicos, porque en realidad no tan solo es el tema de clases, o sea, los profesores tienen que planificar, los mandan muchas veces a hacer cursos de capacitación fuera de su horario laboral. O sea, yo creo que hoy día no hay ningún trabajador que eso no sea pagado con horas extras, por ejemplo, o que se haga dentro de su horario laboral. Ahora, igual dentro de los invitados que vamos a traer, ellos podrán explicar mejor esa realidad y también poder comentarle más respecto de esa duda. Pero es uno de los temas en el fondo. ¿Quién más me había pedido la palabra? Diputada Schneider y luego diputado Bobadilla. Sí. Bueno, solamente partir felicitando a la iniciativa presidenta de este proyecto de ley, a las y los firmantes. A mí me parece que es un buen proyecto de ley que aporta a hacerse cargo de un problema muy puntual de la educación, que es precisamente el no respeto en muchas ocasiones de las horas no lectivas. Y aprovecho a hacerme cargo, presidenta, de lo que señalaba el diputado Schubert, de que esto yo creo que no afectaría el déficit de docente que eventualmente vamos a tener, porque las horas lectivas son parte precisamente del trabajo docente. De hecho, yo creo que tener docentes que tengan la capacidad de ocupar sus horas no lectivas en lo que corresponde, en la preparación, en todo lo que implica el proceso pedagógico, en la preparación para el proceso pedagógico, es precisamente tener docentes abocados a entrar a una educación de mayor calidad. Entonces creo que es un proyecto que, por el contrario de lo que se señalaba, precisamente refuerza la calidad de la educación, haciéndose cargo de velar además por los derechos de la y los docentes, pero también por los derechos de la y los estudiantes, porque ellos tienen derecho a una clase bien preparada, una clase bien elaborada, una clase que sea innovadora, que esté a la altura de sus necesidades, de los avances tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece un muy buen proyecto y en ese sentido me parece interesante que lo podamos legislar y que podamos seguir trabajando. Y dicho eso de paso, aprovecho a saludar ahí al Colegio de Profesores Metropolitano que nos acompaña, de la región metropolitana que nos acompaña, de nuestra región, así que saludar a su presidenta, a su directiva. Y sobre lo que señalaba, presidenta, la subsecretaria, sobre la posibilidad de refundir ambos proyectos, yo no me cierro a la posibilidad de refundirlos, pero creo que es importante que analicemos si es que esto es posible, porque son ideas matrices muy distintas. Y eso me prende la alerta respecto a si sería posible. Yo no estoy en contra de refundirlo, siempre y cuando esto también nos permita avanzar rápidamente en el proyecto de titularidad, porque titularidad es un proyecto que, como bien decía la diputada Roja anteriormente, está en la agenda corta del Colegio de Profesores y Profesoras. Y como bien dice su nombre, una agenda corta es en el corto plazo y tiene que cumplirse pronto. Entonces, mientras eso no se afecte y mientras la idea matriz sea compatible y por supuesto la autora del proyecto esté de acuerdo, yo no tendría ningún problema, pero creo que hay que analizar eso. Eso sería todo, presidenta. Felicidades por el proyecto y espero que lo podamos sacar con un buen acuerdo de esta comisión. Muchas gracias, diputada Schneider. Diputado Bobadilla. Presidenta, ya que el Ejecutivo... no me voy a pronunciar sobre el fondo del proyecto, pero ya que el Ejecutivo dice que lo va a patrocinar. No, que podría patrocinarlo. Que lo van a evaluar. Bueno, lo que sea, pero a mí me da la impresión de que el Ejecutivo estaría por apoyar esta iniciativa. Yo al Ejecutivo le quiero preguntar, presidenta, a la subsecretaria. En opinión del Ejecutivo, esta iniciativa no estaría vulnerando la voluntad de las partes, porque aquí tenemos los colegios particulares, o sea, los colegios públicos están regidos por el código, o sea, por el estatuto docente. Los particulares se rigen por el Código del Trabajo, un contrato. No estaríamos vulnerando la voluntad de las partes al existir un contrato de trabajo. Por otro lado, desde el punto de vista financiero, el Ejecutivo ha estudiado el impacto que esta iniciativa podría tener en la aplicación de una norma como esta.
Y lo otro, que esta no es una idea mía, pero la comparto. El éxodo de profesores del sistema público al sistema particular subvencionado o al particular es una realidad. Es una realidad. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué se va el profesor del sector público al subvencionado o al particular subvencionado? ¿Hay algún estudio respecto de esto, señora subsecretaria? Y me gustaría, si lo existiera, que nos pudiera compartir alguna de esas conclusiones. Porque un elemento que creo que no es menor es que los profesores se vayan del sistema, ¿ya? Pero también no es menor que se vayan de lo público al subvencionado o al particular. Si nos pudiera dar algunas señales respecto de esta problemática. Diputada Serrano. Muchas gracias. A ver, haciéndome cargo de algunas de las interrogantes que están en esta comisión. Lo primero, yo creo que buena hora llega un proyecto de ley así a esta comisión, porque sin duda las excepciones que se plantean en la actual normativa claramente transgreden lo que tiene que ver con la igualdad de las obligaciones que tienen los docentes en cada una de las aulas, ya sea la privada o sea también la pública. Y en ese sentido, claramente, y me imagino que también sería importante, por ejemplo, revisar el espíritu de la ley y revisar el por qué quedó así, porque gran parte de estas observaciones deben haber existido también por presiones de los colegios particulares para que quedaran excluidos estos profesionales. Y yo creo que también es importante al menos poder hacer memoria, porque esto no es que se nos haya ocurrido inventar la rueda, sino que también tiene que ver con una deuda que tenemos también en materia de legislación laboral respecto de los profesores y profesoras de nuestros establecimientos educacionales, llámese los públicos y los privados. Entonces, yo creo que no es algo nuevo, no es algo que estemos sacando del sombrero y claramente hay una deuda que hay que corregir. Y en ese sentido, a propósito de que estamos hablando de vulnerar claramente esta voluntad de las partes, o sea, como pasa en cualquier materia de legislación laboral, cuando pasa en cualquier materia de derecho adquirido, o sea, nosotros y nosotras también no pudiésemos hoy día actualizar incluso hasta la obligatoriedad del sueldo mínimo a propósito de que pudiésemos estar vulnerando hoy día la voluntad de las partes. Entonces yo creo que eso no es lo que a nosotros y nosotras debiese motivarnos respecto a esta materia, sino que tiene que ver justamente con poder resguardar hoy día el interés superior del niño y la niña de poder recibir al menos una buena preparación de su hora de clases. Y eso está pasando dentro de las escuelas públicas. Sabemos la disparidad que existe entre una escuela pública y una privada y tiene que ver por un tema bastante lógico a propósito de la pregunta que hacía el diputado Bobadilla por su intermedio, que tiene que ver con los incentivos económicos. Los incentivos económicos tienen que ver con que nosotros y nosotras muchas veces no tenemos cómo competir a una escuela privada porque ahí ingresa justamente lo que tiene que ver con el requisito económico, con lo que puede pagar este padre o esta madre o incluso el apoderado y lo que hoy día no se puede hacer cargo y lo tenemos que pagar el Estado. O sea, si hablamos de esas mismas condiciones, nosotros pudiésemos justamente estar hablando también de otras modificaciones que tienen relación con hoy día, por ejemplo, cambiar los criterios con que estamos entregando las subvenciones en nuestra escuela o también poder claramente subirlo y para eso también necesitamos hartos recursos públicos más. Entonces, independiente de los estudios que pueden existir en materia de derecho, a propósito de la legislación o los incentivos que puedan existir para que algunos profesores se puedan ir de algunos establecimientos educacionales o no, el factor económico es el más relevante. Y si el factor económico es uno de los más relevantes, entonces también debiésemos ajustar a que si en materia de hoy día establecimientos privados
pudiesen también tener las mismas obligaciones que tiene una escuela pública. O sea, yo creo que es del todo sentido. Entonces, yo creo, Presidenta, independiente de los bemoles que puedan existir en esta discusión, yo creo que es importante avanzar y también remitirnos a lo que fue la discusión anterior, que me imagino que no debe haber estado exenta de algunos escollos justamente para excluir a aquellos profesores que están hoy día en establecimientos educacionales privados. Solo eso, Presidenta, y felicitarla también por la moción y todo el compromiso en poder sacar esta tramitación adelante. Muchas gracias, diputada Serrano. Diputado Barrios. Presidenta, por su intermedio señalar, esta es una discusión no menor, ¿eh? Yo creo que el tema de las horas electivas, las horas no lectivas, el aula se compone mucho, Presidenta, con respecto al tema de la preparación de esa aula, ¿no? Innovación, creatividad, y para eso los docentes, me eximo de aquello, ustedes ya saben que desde el 30 no estoy en el aula, pero no tenemos mucho tiempo, ni siquiera con la hora de reflexión pedagógica, ni la atención de apoderado y todo aquello. Entonces es de toda justicia lo que aquí estamos hablando. Eso en términos generales, ¿no? Porque se requiere de más tiempo, como lo han precisado otras colegas diputadas en esta comisión, preparación, en fin. Alguien pudiese decir que por lo que nos deriva la UTP, uno tendría inmediatamente que hacer una buena clase o una buena aula, y no es así si es que no tiene la metodología, en fin, hartas cosas de aquello. Mi preocupación ahonda en el otro punto, que tiene que ver con o más que preocupación, que yo por eso creo que es importante lo que ha dicho la subsecretaria, que es de la revisión desde el punto de vista del presupuesto y la revisión desde el punto de vista del estatuto docente. Porque de toda justicia, desde el punto de vista académico, es un buen proyecto, y desde el punto de vista de los derechos laborales, que duda cabe de aquello, ¿ah? El punto está que en el ámbito de los colegios particulares, si se aplica la regla relativa a la jornada laboral, bueno, ¿quién suple aquello? Eso es lo que, porque tiene que ver, tendría que ser con el erario nacional, o sea, tendría que ver aquello, te fijas tú, porque eso también es importante señalarlo. Y las otras dos cosas, que estas se agregan dos reglas relativas a la jornada laboral de los docentes. Una, que es la prohibición a los establecimientos de asignarle a los docentes tareas incompatibles con la naturaleza de las horas no lectivas. Habría que detallar cuáles son, de una u otra manera, exacto, o sea, hay que detallar cuáles son esas tareas incompatibles. Obviamente, claro, porque una comunidad educativa tiene diferentes tareas en la jornada, ¿no? O sea, desde las 7:30 hasta que termina, hay diferentes tareas, en fin, se va supliendo por la jornada, por los componentes de esa comunidad educativa. Entonces, ¿cuáles son, no? Claro, si usted dice, mire, sabe que vaya a comprarme papel confort a la esquina, obviamente no tiene nada que ver ni con hora lectiva, ni con electiva, ni con un trabajo docente, ¿se entiende? Y la otra, que tiene que ver con la distribución entre horas lectivas y no lectivas dispuestas en esta ley, así como las tareas que comprenden podrán ser modificadas en el caso de un acuerdo colectivo de trabajo. Eso también, a lo que voy yo, es que en algunas corporaciones se hicieron acuerdos colectivos de trabajo que finalmente no se han podido solventar, y finalmente, como bien ha señalado la subsecretaria, ha aumentado la deuda, ¿no? Dicho sea de paso, eso es un tema que finalmente podemos terminar en el traspaso de los SLEP, en fin, y ya todos sabemos aquí, al menos mi punto de vista es que no va a haber una modificación sustantiva a la educación chilena si no se cambia la forma de financiarla, ¿no? Que no es por asistencia, sino por un tema basal, pero no me voy a meter en ese tema, voy para el punto. Entonces, digo yo, Presidenta, que siendo un buen proyecto de ley, que yo, sin lugar a dudas, lo avalo y lo respeto por las cosas que se han señalado aquí, me quedan esas interrogantes que en algún grado son importantes para asumirlo en su globalidad y en su integralidad como proyecto que finalmente vaya a producir un cambio en los ámbitos educativos, y especialmente en el aula, que es donde se dan la mayor cantidad de ámbitos educativos en el proceso formal de la educación en este país y en otros. Eso, Presidenta.
A ver, respecto de algo que señalaba el diputado Schubert, y también de algunas observaciones de la diputada Serrano, bueno, propongo lo siguiente, pero esto ya, la Biblioteca del Congreso ya está preparando un informe técnico, entonces si la comisión está de acuerdo, podemos solicitar que este informe incluya, por ejemplo, los efectos del posible déficit de docentes en base a los comentarios que señaló usted, diputado Schubert, como también que incorpore los argumentos que se esgrimieron originalmente para establecer este inciso que dejaba fuera los establecimientos particulares pagados, que es lo que mencionó la diputada Serrano. Y respecto de lo que señalaba el diputado Bobadilla, este proyecto bajo ningún precepto afecta la posibilidad de negociación de contrato entre docentes y jefaturas de establecimientos particulares pagados. De hecho, el proyecto aborda que las negociaciones colectivas podrán sostener una distribución diferente de horas, que también lo señalaba usted, diputado Barrios, siempre y cuando las horas no lectivas no sean rebajadas a las establecidas por el estatuto ya. Entonces, no se está resguardando al derecho de negociación de los profesores, sino a la libertad que tienen los sostenedores privados también de imponer contratos que no consideren estas horas no lectivas. Y respecto de los principios de igualdad, recordar que existe dentro de la ley, está establecido en nuestra Constitución, que es un derecho fundamental el no vulnerar el principio de igualdad entre trabajadores. Y quiero que esto lo tengamos muy en cuenta porque yo creo que es el foco de todo este asunto. Upse, tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, ratificar, explicar que lo que estamos planteando es que nos parece que es un proyecto que es importante analizar para ver cómo aborda un tema que nos parece que es importante. Por esto mismo que explica usted, presidenta, por su intermedio, bueno, que usted explica usted, presidenta, ¿no? Y claro, como diputada es su rol, y que varios plantearon, ¿no? Respecto a la importancia de tener en el fondo, una igualdad de condiciones entre las horas lectivas y no lectivas de los distintos tipos de dependencia. Respecto a la pregunta que hacía por su intermedio, presidenta, creo que el diputado Badilla, o el diputado Schubert, puedo estar confundida, pero respecto a si el estatuto docente en el fondo regía para los docentes de establecimientos particulares pagados. Efectivamente, en el artículo 1 del estatuto docente se plantea que harán afectos a este estatuto los profesionales de la educación que presten servicios en los establecimientos tanto básicos como media de administración municipal o particular subvencionada, en este caso también de servicios locales, ¿no? También los de educación parvularia, ¿no? Aunque en la ley se habla de prebásica, pero que reciben subvención, es decir, no en todos los particulares pagados. Sin embargo, la ley hace explícita como algunos elementos, el estatuto docente hace explícito algunos elementos que quedan fuera, donde los colegios particulares pagados en el fondo, donde se señala que no se aplicará a los profesionales de la educación de colegios particulares pagados. Y estos son específicamente, por ejemplo, el inciso segundo del artículo 15, que dice relación con reglamentos internos. Los incisos finales del artículo 79 que habla de los contratos de trabajo, el artículo 80 que efectivamente es el que se aborda en este proyecto de ley, y otros artículos, el 81, el 84, que dicen relaciones con asignaciones, etcétera, ¿no? Entonces se hace explícito que en el fondo para ese tipo en esos reglamentos no se aplicará a los profesionales de establecimientos particulares pagados. Es importante considerar que efectivamente, bueno, la ley que implementa el sistema de desarrollo profesional docente hace define distintas medidas que permiten ir ordenando la trayectoria profesional, con inducción, con mentoría, con la evaluación docente, la retroalimentación a la evaluación, etcétera. Y esta ley aumenta la proporción de horas no lectivas. Yo creo que un elemento importante que nosotros tenemos que estudiar más en profundidad son los elementos que plantean ustedes mismos, que tienen que ver con dotación, con el impacto, el eventual o las eventuales implicancias
económica, porque en el fondo si hay una cantidad de docentes que están en aula y que van a tener que dejar de estar en aula para poder tener estas horas no lectivas, habría que ver cuál sería el impacto de esto. Entonces, lo que nosotros planteamos es que en el fondo nos parece que aborda un tema que es interesante, que es importante de ir como mirando desde la perspectiva de una coherencia más sistémica de la normativa. Sin embargo, lo que quisiéramos es poder tener un poco más de, en el fondo, analizarlo más en profundidad para ver este tipo de, en el fondo, como consecuencias que tiene e implicancias. Respecto al tema de las horas no lectivas, bueno, las horas no lectivas son muy importantes para el ejercicio de la profesión docente. Son horas de preparación de la enseñanza, de trabajo con estudiantes muchas veces, con apoderados, trabajo de evaluación, y en ese sentido nos parece que es interesante, por ejemplo, el Consejo de Profesores. Bueno, de hecho, una de esas es la que nos rige al colegio, a los colegios particulares pagados, ¿no? Pero nos parece que es importante poder tener esta reflexión respecto a qué cosas no caben dentro de las horas no lectivas. De hecho, este es uno de los temas que nosotros trabajamos en la agenda corta, de modo tal de hacer muy explícito que las horas no lectivas no son horas para hacer reemplazo de otros docentes. No, las horas no lectivas son para una labor que es docente también, pero que no es frente a clase, ¿no? Entonces, si no se pierde, y si no se pierde un espacio muy importante para la preparación de la enseñanza, que sabemos que es fundamental, ¿no? Entonces, en resumen, lo que hemos ido evaluando es la posibilidad de poder fundir ambos proyectos. Es algo que sin duda requiere más evaluación, ¿no? Nosotros no estamos diciendo que vaya a ser ese el camino. Hemos planteado que esa es una posibilidad que nos parece que podría ayudar en un contexto, para ser bien honesta, en que tenemos harta demanda legislativa, en que va a llegar pronto el proyecto de educación pública, que es un proyecto también muy importante para el gobierno y para la educación pública en Chile, y donde hay proyectos que pueden tener efectivamente puntos de intersección. Sin lugar a dudas requiere mayor análisis y ese es el que vamos a estar haciendo para poder tener una postura ya más definitiva, ¿no? Eso. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, para concluir, al menos como opinión personal, creo que es importante tener en vista que cuando hablamos del déficit de docentes, cuando hablamos de salud mental en la educación, de convivencia, ¿por qué no? Cuando hablamos de agobio laboral, cuando hablamos de calidad en la educación, estas son para nosotros como legislativo a lo mejor pequeños pasos, pero pucha que es importante para los trabajadores de la educación porque para ellos de verdad sería un avance importante y también un reconocimiento a todo el trabajo administrativo que tienen que realizar. Eso, comisión. Gracias y por haberse cumplido el objeto. ¿No? ¿En serio? Perdón, menos mal que me dijeron. Perdón. Casi cierro. Me encantó. Por haberse cumplido el objeto del primer punto en tabla, pasamos al segundo. Pero son... Sí, quería ver el nombre de los... En la escuela Ricardo Silva Arriagada, donde está la señora Jenny Pinto en el Zoom. Pinto. Ya. No, porque lo estaba reemplazando la diputada Delgado. Ya, discúlpenme a quien está conectado, la señora Jenny Pinto del SLEP Chinchorro. Ella es representante de apoderadas y apoderados del servicio local y que lamentablemente nos viene a contar experiencias y una situación bastante compleja que se está viviendo en ese servicio local. Señora Jenny, muy bienvenida. Disculpe, casi la pasamos, pero tiene la palabra. Está silenciada. ¿Ahí? Ahí sí. Muy bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco la instancia que me están dando. Nosotros pertenecemos a la ciudad de Arica. Somos de la escuela Ricardo Silva Arriagada. Yo soy la presidenta del Centro de Padres. Nos encontramos en estos momentos en una movilización, hasta ahora un paro indefinido, producto de las que llevamos 4 años así, pero full time, en
en un movimiento de exigir una reposición total de la escuela de 15. Esta escuela en un principio no tenía techo, estábamos trabajando bajo el sol los niños, educación física, recreo, todo. No teníamos, tenemos techos con asbesto, que es muy preocupante. Todos sabemos que el asbesto produce cáncer a largo plazo, pero produce cáncer. Eh, Queremos la ley, hace mucho tiempo que cambió. Los techos ya no pueden ser de asbesto, menos los colegios. Aquí en Arica tiembla todos los días, quizás no es perceptible, pero cada vez que hay un movimiento, estas planchas producen un roce que bota un polvillo y este polvillo se mantiene en la sala, se mantiene en el patio, en el sector de la ciudad donde está instalada la escuela igual. ¿Qué es lo que le pido a ustedes? Que se hagan parte de esta lucha que tenemos nosotros como centro de padres. Estamos muy preocupados por la salud de nuestros hijos. Queremos que las cosas, que la burocracia que hay entre medio de hacer la documentación para que este proyecto salga, porque nosotros tenemos ya los fondos. Por PEXEL tenemos, por el gobierno regional nos entregó los fondos para que este colegio sea construido. Hemos avanzado muchísimo. La DEP nos dio el tema de pagarnos el IMIT porque el SLE por sí solo no se solventa. Entonces, pucha, ¿qué les pido a ustedes como comisión? Que se hagan parte de esto, que nos ayuden a que el colegio salga prontamente en construcción. Créame que los colegios no están en condiciones de seguir. Nuestro colegio no está en condiciones de seguir. ¿Se han hecho arreglos? Sí, se han hecho, pero soluciones parche. Y cuando hay una herida demasiado ya con gangrena, el parche curita ya no sirve. Créanme que no es así. Entonces, le hago un llamado a todos aquí en la mesa, a la subsecretaria, a la presidenta de la comisión, que se hagan parte, que nos escuchen. Estamos 4 años peleando por esto, 4 años llevamos, y nos van a alargar hasta el próximo año con cosas que podrían ser para esta fecha, porque Santiago, dependemos de Santiago, una vez más dependemos de ustedes. Hay que acogerse a la Mideso, al MOP, a todos ellos para que puedan hacer las cosas más prácticas, más fácil y menos burocráticas. Hay cosas que son burocráticas, que se dejan dormir en un escritorio. Por favor, se los pido, se los imploro. Estamos en un paro, nos tomamos el colegio y los niños no han ingresado a clases. Y ustedes me van a decir, pero estamos vulnerando los derechos. Sí, pero el Estado, ustedes están vulnerando los derechos de la salud de nuestros hijos. El estar ellos ahí, ¿qué nos dice que en 10 años más o en 12 años más va a haber un niño con cáncer? O sus propios hijos después van a tener producto de lo mismo. Porque ellos lo aspiran, ellos están ahí, están. Entonces, es mi llamado a que, por favor, nos escuchen, nos den la solución pronto. La secretaria, el ministro de Educación, háganse parte de esto. Que no quede guardado ahí, que no quede ahí ya sí es prioridad, pero prioridad de la boca para afuera. Necesitamos que sea del corazón, de adentro. Hagamos un llamado. Yo sé que hay varios colegios acá en Arica que están con techos con asbesto, pero no vamos a solucionar todos al tiro. Pero marquemos un precedente. Marquemos de que esto sí tiene que cambiar. ¿Cuántos colegios a nivel nacional están con techos con asbesto? O sea, pongámonos las pilas. Esto es prioridad. La salud de los niños es prioridad. Es el futuro de mañana. Aquí en este colegio son niños de prekinder a octavo. Es el futuro de mañana. No les cortemos las alas, no los enfermemos antes de tiempo. Busquémosle la solución. Eso es mi llamado. Y agradezco mucho que el diputado Valle nos haya dado el acceso para poder estar en esa mesa que llevamos 4 años peleando por esto. Es una lucha, créanme, en estos momentos los apoderados están en la escuela, están todos movilizados y ¿qué más le puedo decir? O sea, a mí me emociona demasiado porque es una lucha incansable y voy a seguir en esto y voy a seguir haciendo para que esto salga. Tenemos todo listo. Si ustedes me preguntan, ustedes revisan, la secretaria puede revisar toda la documentación que tenemos nosotros listo. Lo único que falta es que este proceso se tire en marcha real. No que podría ser en tal fecha esto, podría ser en esta fecha esto, no. Hay cosas que son burocráticas que pueden salir rápido. Solamente hay que presionar un poquito. Señora Gracias. Jenny, Dígame. sí, bueno, lamento obviamente mucho la situación que usted nos está comentando, porque entendiendo que el foco y la prioridad siempre van a ser nuestros niños, nuestros estudiantes, pero finalmente el tema de los techos de asbesto perjudica a cualquiera de la comunidad educativa que esté dentro o que
transite dentro de los colegios. Así que le afecta a los trabajadores de la educación, le afecta a nuestros estudiantes, le afecta a ustedes también como apoderados. Por lo tanto, evidentemente es súper grave. Comisión, yo quiero recordar una información que me estaba entregando acá de parte de la Secretaría, que el 8 de abril nosotros ya oficiamos a la DEP por este mismo tema, una solicitud que presentó el diputado Maya, y bueno, la semana pasada, el 8 de julio, oficiamos por esto mismo al Mineduc, también porque vino el diputado Maya. El problema es que, por ejemplo, desde el 8 de abril no tenemos, que es la fecha más antigua, no hemos obtenido respuesta de parte de la DEP por este oficio. Entonces, yo no sé, subsecretaria, si usted tiene información que nos pueda ayudar un poco a esclarecer, pero también dentro de los compromisos que usted obviamente quizás pueda realizar. No sé si hay un plan de mejora en la infraestructura respecto de estos techos. Y una pregunta que le quiero hacer a la señora Jenny, si usted sabe de cuántos alumnos estamos hablando aproximadamente en esta escuela. Más de 500 alumnos. De la Y esto escuela incluye- E15. De la escuela E15, esto incluye alumnos que vienen de pie también. Comprendo. Subsecretaria. Hola, buenas tardes, señora Jenny. Buenas tardes, subsecretaria. A ver, en primer lugar, manifestar la preocupación. Creo que es súper delicado lo que nos está planteando. Efectivamente, yo tengo aquí antecedentes respecto a las gestiones que ha hecho la directora ejecutiva. Tengo antecedentes respecto a una carta Gantt que estaría comprometida ya con el Centro de Padres respecto a los plazos a seguir. Sin embargo, también concluyo, la verdad, de lo que usted nos plantea, de que ya están en paro, que esto no ha ido avanzando de acuerdo a lo que está planificado, porque si no, ustedes no estarían en un paro, ¿no? Lo que pasa es que esta carta GAM aparece después de la movilización. Ah, ya. Todo este ¿Y desde proceso, cuándo que están en movilización, señora Jenny? a ver, nosotros venimos en una movilización, iniciamos hace 4 años esta pelea, esta lucha, y nosotros les dimos como un ultimátum, les avisamos que nosotros nos íbamos a ir a movilización cuando salimos con vacaciones de invierno, que esto Ya, es hace perfecto. como 2 semanas, 3 semanas, Sí. producto de lo que estábamos viviendo. Pedíamos soluciones, pedíamos cosas, estuvimos en reuniones y todas las cosas que se decían no eran para nosotros viables. O sea, eran conversaciones las mismas que hemos llevado todo este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora estamos sin director del SLEP, hay una directora subrogante. Entonces, hace la semana pasada, el día lunes, nos muestran ayer, cuando ya estábamos en paro, una carta GAM, que era un proceso que ya lo vivimos. Ahora hoy día en la tarde nos citaron a las 6 de la tarde a una reunión para tratar de bajar del paro soluciones que lo que nosotros decimos, aquí se tiene que hacer presente Santiago. Ya el SLEP, tratado de manos, no tiene más facultades para seguir avanzando porque ellos nos dicen que depende de Santiago, que lo que se presenta aquí va a Santiago y si Santiago lo acepta, vamos a ir avanzando. Entonces, Entiendo pucha, totalmente la frustración, toda la razón. totalmente. Y en el fondo, señora Jenny, ustedes lo que están haciendo ahora es que ahora que tienen que retornar a clases el día lunes, no retornaron a clases en el fondo. No, Ya, no retornamos a clase. ya. Y se hizo, créeme que no hemos faltado a ningún apoderado. Hemos hecho una movilización yo creo que tan detallada, hubo una votación total. Si del 100% tenemos un 95% aprobado. No hemos preocupado de que los niños entren, tengan su colación, que la JUNAEP pueda ingresar al colegio a preparar pero ningún apoderado ha mandado a los niños. Y eso nota el desconforme de lo que queremos. O sea, la prioridad de la salud es lo más importante. Tenemos Sí, una claro. educación de excelencia en ese colegio. Somos los mejores en el CIMSE. Tenemos los mejores profesores. El PIE es excelente en ese colegio. Excelente. Muy preocupado de los niños PIE. Se abren las puertas. Hay una demanda de querer ingresar en ese colegio con los niños PIE. Entonces, pucha, valoremos lo que tenemos. Y la joya siempre se valora y se saca brillo y se produce y se muestra al resto. Pero esto no lo podemos mostrar porque el colegio da lata, o sea, da pena. La mayoría de los arreglos lo hemos hecho nosotros como centro de padres. Nosotros le construimos una sala a los inspectores de patio.
Entonces, créame que como centro de padres hemos hecho bastantes inversiones ahí. Sí, el SLEP ha hecho inversiones el año pasado, sí, las hizo, perfecto, las hizo porque fueron reclamos de nosotros. Los niños corrían en el patio y terminaban todos en el piso. Entonces, es una cosa frustrante, Sí, estamos toda la razón. molestos y con todo el respeto se los digo, o sea, eh, es un dolor que tenemos, que mucha gente que ha estudiado ahí, mucha gente es mamá, son abuelos que han estudiado ahí y que el colegio sigue las mismas condiciones desde que se construyó hace más de 30 años. Nadie ha hecho una inversión, ni el DAEM, nadie. Entonces, no digo, no, el SLEP, no, nadie se ha puesto No, a totalmente. invertir en ese liceo. Y es Ahora una el SLEP locura. Ahora es el SLEP el que es responsable y en el Sí. fondo, claro, el DAEM efectivamente porque no haya hecho esas acciones y tengamos aquí un abandono como más histórico. Pero ahora el responsable es el SLEP y desde ahí hay que gestionar. Yo me quedo con el tema, señora Jenny, lo voy a ver con la DEP. Me dicen que hoy día tenía que ir un equipo de mantenimiento a revisar y solucionar el tema de conexiones eléctricas y el problema con los servicios higiénicos. Sin embargo, asumo de lo que usted nos plantea que no ha ido avanzando. Yo lo tomo y voy a verlo con el equipo de la Dirección de Educación Pública y si usted nos puede dejar, no sé, a través de la presidenta o de la secretaria de la comisión, algunos datos para poder ubicarla y comunicarme con usted, Ningún sería problema. muy positivo. Sí, por intermedio del diputado Maya igual me puede ubicar, él tiene mis datos. Aquí, su secretaria, el llamado es a una reposición urgente, solamente no por el techo de asbesto, la conexión eléctrica es antigua. Imagínense, cuando van a usar los computadores los niños, los datos que están funcionando en la otra sala saltan o los... así. O sea, no podemos trabajar. La calidad de los profesores es excelente, ellos tratan de pasar de mejor forma las materias, las cosas, pero no están las condiciones para hacerlo. Nosotros no Sí. queremos seguir con el paro, pero tenemos que hacer un llamado y ya llegando a usted, siento que las cosas van a ir a funcionar y van a funcionar más rápido. El revisar, hacer Ok. y verificar que esto esté funcionando es de la mejor manera. Te lo Sí. pido de todo Yo corazón sí, y ojalá yo lo que tomo, esto sea así. yo lo tomo, Como señora mamá. Jenny, me Yo se comunico lo con pido la como DEP y con mamá. usted. Sí, no, está muy bien. Yo entiendo su preocupación y me comprometo que me voy a comunicar con usted luego de hablar con la DEP y ver cuál es el camino a seguir. ¿Ya? Perfecto. Sí, sí, Preséntame, se lo presidente. agradecería un montón. Gracias. Y señora Jenny, le quiero agradecer por darnos sus testimonios. Es preocupante, como usted dice, no ahora, esto puede tener consecuencias en muchos años más y, y también qué bueno que usted se esté preocupando por la cantidad de todos los alumnos, son 500, nos decía usted aproximadamente. Quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias también a la SUBSE por haber atendido este tema así como particularmente. Y entonces le pedimos sus datos al diputado Maya, señora Jenny, muy Sí, agradecida. Y a que usted le agradezco el espacio que me dieron para poder comunicar y expresar lo que está pasando aquí en una región tan lejana que existe, quería existe y los problemas están. sí, por supuesto. Vamos a hacer seguimiento de todas formas por medio del diputado Maya respecto a esta situación. Muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes, gracias. Diputado Schubert, usted ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidenta. Presidente, me gustaría recabar el acuerdo de la comisión para enviar un oficio a la subsecretaría a la Seremi de Educación de la región metropolitana y eventualmente también al Ministerio de Educación por una información que está saliendo en prensa respecto a una actividad que se habría realizado el día de ayer en el patio del Instituto Nacional, donde se habría realizado una denominada feria no sexista, donde un travesti, según dice la prensa, realizó una performance en el patio central del Instituto Nacional. Para consultar si eso es efectivo o no, bajo qué programa y con qué financiamiento se hizo aquello y qué medidas se van a adoptar también respecto de la exhibición de un baile de esa connotación respecto de menores de edad, tanto respecto de ello como para impedir que una situación como esta vuelva a ocurrir. Ya, comisión. Bueno, en mi rol de presidenta puedo no estar de acuerdo como diputada, pero en mi rol de presidenta tengo que recabar el acuerdo. Habría acuerdo para lo que solicita el diputado Schubert, entendiendo que además tiene que ver con la entrega de información. ¿Sí? Acordado. ¿Más palabras? Ya. Ahora sí, diputados, diputadas, comisión, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.